Hola, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta. La Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia, pero antes de contestar a dicha interrogante, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificación cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Asimismo, quiero pedirte que visites nuestra página web licenciadogabriel.com para que puedas conocer más sobre nuestro apostolado. Ahora sí, entramos en materia. Y la pregunta dice así una vez más: ¿la Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia? Y la pregunta es no. La Iglesia Católica no ha agregado 7 libros a la Biblia. Y cuando hablamos de estos 7 libros, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Así que así, de primera, te digo, no, la iglesia no ha agregado ningún libro a la escritura. Segunda afirmación es la siguiente: los protestantes, especialmente en la etapa de la Reforma, fueron ellos que eliminaron estos 7 libros del Antiguo Testamento, y esa es la segunda afirmación. La primera afirmación es: no hemos agregado como católicos ningún libro a la Biblia. Segunda afirmación: la Reforma Protestante fue la que eliminó esos libros del Antiguo Testamento. Pero ahora mi trabajo es mostrarte las evidencias, porque las palabras se las lleva el viento, pero nuestras palabras van acompañadas, mis queridos hermanos, con evidencia, porque cada afirmación tiene que tener una evidencia, y yo voy a dar las evidencias de estas dos primeras afirmaciones que yo he dicho desde el inicio de esta clase. Ahora, lo que quiero que hagas en este momento es que escuches lo siguiente, o si tienes la posibilidad de escribirlo, hazlo. Primero, pensamiento descriptivo. Segundo, pensamiento crítico. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros que estudiamos teología tenemos que tener el pensamiento crítico, pero hablemos primero que todo del pensamiento descriptivo, que es aquello que escuchamos, simplemente lo repetimos. Aplicando esto a la teología, a veces nos dicen: ustedes como católicos han agregado libros a la palabra de Dios. Es un pensamiento descriptivo que lo han escuchado y que lo repiten. Y nosotros como católicos a veces nos quedamos en shock porque no sabemos qué decir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, tener en cuenta el pensamiento crítico, escuchar esa información y luego investigar si dicha afirmación es cierta o falsa. El pensamiento crítico no se va a creer todo lo que le dicen, porque a veces, tomando esto en el ámbito cristiano, nos dicen: el Papa es el anticristo, adoran a la Virgen María, han agregado libros a la palabra de Dios, y son pensamientos descriptivos, porque cuando hacemos un pensamiento crítico, cuando investigamos, estudiamos, nos damos cuenta de que esos pensamientos descriptivos, hablando en el ámbito cristiano teológico, son falsos, porque nosotros debemos de investigar, de tomar esa información y ver si es cierto o si es falso. Por eso es que tenemos que tener el pensamiento crítico, y eso es lo que hacemos aquí en este programa: dar afirmaciones con evidencias, porque hemos pasado el proceso crítico de investigación para contestar a las preguntas. Y la pregunta es: ¿la Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia? La respuesta es no. Y ya vamos a ver que fue la Reforma Protestante que eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento. Pero vamos a comenzar a dar las evidencias tomando el pensamiento crítico.
y dejando a un lado el pensamiento descriptivo que solamente repito por repetir. Hay que tener una vez más el pensamiento crítico iluminado por el Espíritu Santo para llegar a la verdad. Primero que todo, debemos de entender lo siguiente. En tiempos de Jesucristo habían dos formas a lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento. Las dos formas que existían en aquel tiempo era la forma hebrea y la forma griega. La forma hebrea tenía 39 libros y la forma griega tenía 46 libros. La hebrea y la griega. A la griega se le conoce como la Septuaginta. Entonces, estas dos formas existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿cuántas formas existían en aquel tiempo a lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento? Dos formas. El hebreo, que tenía 39, el griego, la Septuaginta, que contenía 46. Teniendo en cuenta que existían estas dos formas, la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos es la siguiente. ¿Cuál de estas dos formas utilizó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál de estas dos formas utilizaron los apóstoles para predicar y para escribir el Nuevo Testamento? Y la tercera, ¿cuál de estas dos formas fue canonizada por la Iglesia Católica? Porque ella tiene la facultad de poder atar y desatar, de decidir, porque esa autoridad fue dada por Cristo, porque Cristo les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar por el camino de la verdad, tal como dice en San Juan 16, versículo 13. Entonces, existen dos formas del Antiguo Testamento en aquel tiempo. En la actualidad existen estas dos formas, pero regresando en el tiempo de Jesús, ¿cuál de estas dos formas utilizó nuestro Señor Jesucristo? Y lo primero que le quiero decir es que en la descripción de este video va a encontrar citas bíblicas muy importantes que ya voy a mencionar en unos momentos. Pero no se me vaya a la descripción del video, continúe escuchando y al final de esta enseñanza puede con su pensamiento crítico investigar si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Porque aquí utilizamos el pensamiento crítico, el pensamiento que investiga, el pensamiento que da afirmaciones con evidencias. Entonces, ¿cuál usó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál de las dos formas? Y voy a dar ciertas citas bíblicas porque vamos a contestar esa pregunta. Primero que todo, tenemos que ver que Jesucristo citó libros de la Septuaginta, especialmente de aquellos 7 libros que supuestamente no son inspirados. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que Jesucristo citó algunos de ellos y que toda la Septuaginta, todos los 46 libros del Antiguo Testamento son totalmente inspirados. Jesucristo citó libros de la Septuaginta. De esos 7 libros que supuestamente nosotros le hemos agregado. Y voy a dar 2 ejemplos, porque el resto de las citas bíblicas van a estar en la descripción de este video, que son las evidencias de que Cristo utilizó ciertos libros de la Septuaginta, especialmente de estos 7 libros que supuestamente nosotros hemos agregado y que supuestamente no son inspirados, pero Jesucristo los usó y Jesucristo los consideró inspirados. Ahora, ¿por qué yo voy a decir lo contrario? El primer ejemplo está en San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Ahí nuestro Señor Jesucristo está citando el libro de sabiduría, capítulo 11, versículo 7. Segundo ejemplo, San Mateo,
capítulo 7, versículo 12, y está citando a Tobit, capítulo 4, versículo 15. Entonces, en estas dos citas bíblicas he mostrado que nuestro Señor Jesucristo citó dos libros de la Septuaginta, dos libros de los 7 que supuestamente no son inspirados por Dios. ¿Cuáles son esos dos libros? Sabiduría y Tobit. Es más, me voy a regresar. Hemos hablado que la forma griega, la Septuaginta, contiene 46 libros. ¿Y cuáles son estos 7 libros que no están en la forma hebrea? Son las siguientes: Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Sirácides, Baruch. Voy a repetir: Tobit, Judith, Primera, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Sirácides y Baruch. Nuestro Señor Jesucristo, en estas dos citas bíblicas que di, él citó a dos libros. Y tengo más aquí en la descripción, pero por el tiempo voy a mencionar dos. Y también para inculcarle a usted la investigación, para que usted reafirme si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Entonces, la primera cita bíblica es San Mateo, capítulo 2, versículo 16, que está citando Sabiduría, capítulo 11, versículo 7. La segunda cita bíblica es San Mateo, capítulo 7, versículo 12, en donde está haciendo referencia a Tobit, capítulo 4, versículo 15. Y hay muchas más. Ahora, el primer paso que nosotros hemos contestado es: ¿cuál de estas dos formas utilizó nuestro Señor Jesucristo? Y con estos dos versículos y con muchas más que están en la descripción, nos damos cuenta que Jesús citó la versión griega, la Septuaginta, que contiene los 46 libros. Y si Cristo, que es nuestro Señor, citó esos libros de la Septuaginta, ¿por qué nosotros como cristianos no lo vamos a usar? ¿Por qué como cristianos vamos a decir que no son inspirados por el Espíritu Santo cuando nuestro Señor Jesucristo lo consideró que sí eran? Ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál de estas dos formas utilizaron los apóstoles? Y voy a dar dos ejemplos, con el evangelista San Lucas y con el apóstol San Pablo. Comencemos con el evangelista San Lucas. Usted sabe de que él se le atribuyen a San Lucas dos escritos del Nuevo Testamento: el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y voy a mencionar una referencia de muchas que hay, de las que San Lucas utilizó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Ahí en ese capítulo y versículo está haciendo referencia a Sabiduría, capítulo 13, versículo 10. Ahora entramos al apóstol de los gentiles, que es el apóstol San Pablo. De las 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 13 se le atribuyen al apóstol San Pablo. Y cuando él escribe, por ejemplo, en Romanos, capítulo 4, versículo 17, él está haciendo referencia a Sirácides, capítulo 44, versículo 19. Cuando escribe, por ejemplo, en Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 17, está haciendo referencia a Sabiduría, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Entonces, los escritores, dos que hemos visto del Nuevo Testamento, para hacer sus escritos a lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento, ellos, al citar el Antiguo Testamento, tanto como San Lucas y San Pablo, utilizaron la versión de la Septuaginta, la versión griega, porque académicos nos enseñan
de que esta era la versión que los cristianos utilizaron comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo lo utilizó, si los apóstoles lo utilizaron, entonces ¿por qué nosotros no los vamos a utilizar? ¿Por qué los vamos a considerar como apócrifos, como no inspirados? Ahí estamos, mis queridos hermanos, siguiendo otro pensamiento que no es el que Cristo dejó. Cristo utilizó la Septuaginta. Los apóstoles utilizaron la Septuaginta y la prueba está ahí, porque el pensamiento descriptivo me dice, no son inspirados, no los utilizaron Cristo ni los apóstoles, pero el pensamiento crítico dice, no, Cristo los ocupó, los apóstoles lo utilizaron y las pruebas están ahí y las citas bíblicas están acá, que va a ver que son demasiadas. La tercera pregunta que yo les hacía, ¿cuál de las dos formas canonizó la Iglesia Católica? Y la respuesta es la forma griega, la Septuaginta, que tiene 46 libros. ¿Y a dónde fue canonizada toda la escritura? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos ver concilios del siglo IV, siglo V, como por ejemplo en el año 393, allá en Hipona, en el año 397 y 419 en Cartago, pero el concilio universal que definió para todo cristiano, para todo católico, en un concilio universal, fue en el siglo XVI, en el concilio de Trento, en el año 1546, donde la iglesia definió cuál era el canon bíblico, cuáles eran los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y ahí vemos que hay 73 libros. Entonces la iglesia definió para nosotros como católicos cuál es el canon bíblico. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Delegó esta autoridad a la iglesia para atar y desatar. Fue la iglesia católica que determinó qué libros debían de pertenecer al Nuevo Testamento. Y nadie dice que la iglesia católica se equivocó en el canon del Nuevo Testamento. Si no se equivocó en el canon del Nuevo Testamento, tampoco se equivocó en el canon del Antiguo Testamento. Por ende, los libros inspirados de la Biblia, de la palabra de Dios, son 73 libros, porque así lo definió la iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué iglesia de la Reforma Protestante ha tenido un concilio para determinar qué libros son parte de la Biblia? Que alguien me diga cuándo fue eso. La historia nos muestra que fue la iglesia católica que tiene la facultad por Cristo para atar y desatar, para decidir de una forma doctrinal y también en el ámbito moral, que es obligatorio para todo católico, para todo cristiano obedecer. ¿Por qué la Iglesia Católica tomó esa decisión? Porque como hemos visto, habían dos formas. ¿Y cuál fue la forma que utilizó Cristo? La Septuaginta. ¿Cuál fue la forma que utilizaron los apóstoles? La Septuaginta. Entonces, teniendo esas evidencias que están dentro de la palabra de Dios, la iglesia definió el canon del antiguo, que es la forma griega que tiene 46 libros. Ahora, vamos a ir a la primera cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16, que todos lo sabemos de memoria, pero aquí tenemos que hacernos preguntas puntuales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, del 14 al 16. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido
y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las escrituras. Desde la niñez, San Pablo le está diciendo a Timoteo, conoces las escrituras. ¿A qué sagradas escrituras se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo lógicamente al Antiguo Testamento. Pero ¿a cuál de estas dos formas se estaba refiriendo el apóstol San Pablo? ¿A la forma hebrea o a la forma griega? Y la respuesta es la forma griega, la Septuaginta, la que tiene los 46 libros en el Antiguo Testamento. Entonces San Pablo le llama las Sagradas Escrituras porque fue la misma fuente que él utilizó para citar el Antiguo Testamento cuando él escribió sus cartas, que ahora son parte del Nuevo Testamento. Y no termina ahí. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar al bien. Palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. ¿A qué escritura San Pablo le llama inspirada por Dios? Pues a la versión de la Septuaginta. En este momento no estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando a lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, que le llama Sagrada Escritura y que le llama inspirada. ¿Y a qué forma? A la Septuaginta, a los 46. Entonces, ¿cómo es de que nosotros le hemos agregado a la Biblia? No, lo que pasa que la iglesia eligió la forma que utilizó Cristo, los apóstoles, y que los apóstoles consideraron también como inspirados, que es el canon, que es la forma griega, la Septuaginta, que está en las Biblias católicas. Es inspirada por Dios. Punto. No le hemos agregado nada más que la iglesia canonizó la forma griega porque fue la que utilizó Jesús y los apóstoles, y es a la que llama el apóstol San Pablo Sagrada Escritura, pero también inspirada por Dios. ¿Cómo vamos a contradecir la palabra de Dios? Porque ahora este versículo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, ahora también se está refiriendo a los 27 libros del Nuevo Testamento, pero en aquel momento únicamente se estaba refiriendo a la forma griega, los 46 libros, pero ahora abarca a los 73 libros que son inspirados por Dios. El primer punto que dije, la iglesia no agregó ningún libro a la escritura. Esa fue mi primera afirmación y las pruebas están ahí. Es la forma que utilizó Cristo, es la forma que utilizaron los apóstoles y es la forma que canonizó la iglesia, porque está en la evidencia escrita de la palabra de Dios. ¿Acaso la iglesia está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios? No. Entonces, fuera ese pensamiento descriptivo, y ahora estamos con el pensamiento crítico y hemos encontrado de una forma sencilla, concisa, la verdad. Ahora, vamos a la segunda afirmación. ¿Y cuál fue la segunda afirmación? Que fue la reforma protestante en el siglo XVI, que eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento. Dejó la forma griega para pasarse a la forma hebrea de los 39 libros. La pregunta es, ¿a quién tenemos que escuchar? ¿A una persona individual 16 siglos después? ¿O escuchar a la iglesia que está desde el inicio guiada por el Espíritu Santo? Y solamente tú te vas a contestar esa pregunta. Ahora, segunda afirmación. La reforma protestante eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento.
¿A dónde está la evidencia? Vamos, aquí hay un libro que se llama Fundamentos de Teología Pentecostal. Y existen otros libros que hablan lo mismo que yo voy a mencionar en este momento, basándome en este libro. Este libro se estudia en teología sistemática, especialmente en el movimiento pentecostal. Y este libro tiene mucha información que otros libros de otras denominaciones tienen, que por eso creen lo mismo, que es la Iglesia Católica que le agregó al Antiguo Testamento cuando no es así, porque ellos mismos lo aceptan. Entonces, vamos a utilizar fundamentos de teología pentecostal para probar que fue la reforma protestante que eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento 16 siglos después. Vamos a ir a lo que es la página número 10. Y aclaro que este libro es totalmente académico y vamos a ver qué es lo que dice la página número 10. Ponga atención porque aquí el pensamiento crítico da evidencias y aquí viene la evidencia. Estos libros, cuando dice estos libros, se están refiriendo a los 7 que ellos consideran apócrifos, que no consideran que son inspirados. Ya vemos que esta afirmación contradice la escritura porque San Pablo le llamó inspirado por Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice? Estos libros no forman parte de la Biblia hebrea. Los reformadores fueron ampliamente responsables por la eliminación del apócrifo de la Biblia porque contienen cosas que son inconsistentes a la doctrina protestante. Quiere decir que fue la reforma protestante que eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento porque eran inconsistentes a la doctrina protestante. Es decir, nosotros los católicos oramos por aquellos hermanos que murieron, pero que no están suficientemente purificados. ¿Y de dónde sacamos eso? De segunda de Macabeos capítulo 12. Pero ¿qué es lo que nos va a decir un hermano que no es católico? No, eso no está en la Biblia. No, pues, ¿cómo va a estar si lo eliminaron? ¿Cómo va a estar si lo eliminaron porque era inconsistente a la doctrina que querían enseñar? En otras palabras, eliminemos libros porque contradicen a lo que nosotros queremos enseñar. Y te das cuenta ahí de una forma clara que fue la reforma protestante que eliminó estos 7 libros del Antiguo Testamento y más aún se pasaron a la forma hebrea de los 39 libros. Pero los que saben historia, sabemos que la versión Reina Valera en su primera versión tenía los 46 libros del Antiguo Testamento. Luego, por cuestiones doctrinales, lo eliminaron o se cambiaron a la versión hebrea, pero también por cuestiones económicas. Y eso lo aceptan académicos protestantes. Y mira lo que sigue diciendo al final de la página 10, este párrafo que estoy leyendo. Aunque parte casi de todos los libros del Antiguo Testamento están citados o se refieren directamente, en el canon del Nuevo Testamento no existe ninguna cita o referencia de ninguno de estos libros apócrifos. O sea que lo que están diciendo de que en el Nuevo Testamento no hay ni siquiera una cita bíblica que haga referencia a estos 7 libros. Y eso es mentira, porque les acabo de dar ejemplos cuando Cristo citó el libro de sabidurías de Tobit, cuando Lucas cita también a lo que es el libro de sabiduría y cuando San Pablo cita sabiduría y a Sirácides, y aquí dice, no existe ninguna referencia en el Nuevo Testamento sobre estos 7 libros. Es mentira, las pruebas están ahí. Entonces, eliminan porque es inconsistente a la doctrina protestante. Luego dicen que no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de la versión o de la forma de la Septuaginta, y eso es mentira porque las evidencias están ahí.
Aquí quiero hacerle preguntas porque las preguntas son importantes. ¿Qué autoridad tenían los reformadores protestantes para decidir qué forma era parte del canon? ¿Acaso ellos recibieron mandato directamente de Cristo o fue Cristo en la palabra de Dios que le dio esa autoridad a los apóstoles y los apóstoles dieron esa autoridad a sus sucesores, que son los obispos? ¿Cómo es que 16 siglos después vamos a cambiar de forma cuando Cristo utilizó la forma griega, cuando los apóstoles utilizaron la forma griega y cuando San Pablo le llama inspirados por el Espíritu Santo? Entonces, ¿con qué autoridad viene la reforma protestante a decir de que no, hay que cambiar de forma y vayamos al hebreo? ¿Por qué seguir la opinión de alguien que no goza de dicha autoridad? Nosotros seguimos la autoridad de la iglesia, porque eso es lo que dice el Evangelio, que Cristo eligió a 12 hombres, les dio autoridad para enseñar. ¿Y qué quiere decir? Que después que estos apóstoles murieron, la autoridad de predicar y de enseñar ya no existe. Por supuesto que existe, porque seguimos enseñando y predicando. La iglesia sigue teniendo la cabeza, que es el Papa, que es el vicario de Cristo, con todos los obispos que gozan de la misma autoridad que tuvieron los apóstoles, porque lo muestra la Escritura y la iglesia. ¿Quién va a determinar? La iglesia. San Mateo 18:18. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. La iglesia determina cuando hay una disputa. ¿Debemos de circuncidar a los paganos o solamente el bautismo? La iglesia dijo, solamente el bautismo, poder de atar y desatar. Cuando llegó el problema del canon, la iglesia decidió, porque tiene el poder de atar y desatar. La iglesia, un cuerpo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar otra información, especialmente a aquellos que quieran indagar más, aquellos que quieren tener un pensamiento crítico y no un pensamiento descriptivo, que nada más me dicen, pero no verifico si la información es correcta. Nosotros, crear un pensamiento crítico de investigación, de ver las afirmaciones, estudiar las evidencias y llegar a conclusiones. Y eso es lo que hacemos nosotros en la teología. Por ejemplo, voy a mencionar académicos protestantes que han reconocido que la Septuaginta, los 46 libros, son divinamente inspirados por Dios. Pero ¿cómo lo van a negar? Si es la versión, la forma que utilizó Cristo, los apóstoles, y es a lo que San Pablo le llama en 2 de Timoteo 3:16 como inspirados por Dios, porque la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos. Y voy a mencionar académicos protestantes que han llegado a dichas conclusiones y que son respetados en el mundo protestante. Primero que todo tenemos González Báez Camargo. Gonzalo Báez Camargo. Y vaya y busque totalmente gratis en Google breve historia del canon bíblico. Léalo, investigue si lo que yo estoy diciendo es falso. Haga su pensamiento crítico y vaya, González Báez Camargo, canon histórico, breve historia del canon bíblico. Breve historia del canon bíblico, Gonzalo Báez Camargo. Y mira lo que dice él en ese escrito. No lo digo yo, lo dice él. Otro doctor que puede ser controversial en el sentido que dice cosas que a muchos hermanos protestantes no le puede gustar. ¿Pero por qué lo dice? Porque es una persona seria, una persona académica, como por ejemplo el doctor Raúl Saldívar, donde él tiene un libro sobre las fuentes que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento para referirse, para escribir el canon del Nuevo Testamento, y él dice
que la Biblia de los cristianos era el Antiguo Testamento, pero ¿qué forma? La forma griega. Y es más, llega a decir que para él los 7 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia católica son totalmente inspirados. Otros académicos que son respetados, como por ejemplo Alfonso Ropero, busque sus libros, sus escritos sobre el Nuevo Testamento. Timothy Law, por mencionar algunos. Y voy a repetir sus nombres. Académicos protestantes que han aceptado que la Biblia de los primeros cristianos era a lo que conocemos Antiguo Testamento, pero la forma griega, la Septuaginta, los 46 libros. ¿Quiénes son estos académicos? Gonzalo Báez Camargo, Raúl Saldívar, Alfonso Ropero, Timothy Law. Y se da cuenta, son puros académicos protestantes. La cuestión es de que ellos los pueden considerar como inspirados, pero ¿cómo hacer para que las denominaciones cristianas, que están los calvinistas, los bautistas, los cuadrangulares, y usted sabe la lista, cómo ellos van a llegar a un concilio si entre ellos mismos no están de acuerdo? Ellos pueden estar de acuerdo cuál es el canon bíblico del Antiguo Testamento, pero no tienen esa autoridad. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene esa autoridad porque la historia lo ha demostrado. Mis queridos hermanos, voy a resumir esta clase. Hablamos del pensamiento descriptivo y el pensamiento crítico. El pensamiento descriptivo es aquella persona que repite información nada más. Que la información puede estar correcta o falsa, puede ser. Pero el pensamiento crítico es el que verifica si dicha información es correcta, porque utilizamos un mecanismo de investigación para llegar a verdades. Y la verdad es la siguiente: la Iglesia Católica no agregó ningún libro a la palabra de Dios. Pensamientos descriptivos que nos dicen la Iglesia Católica agregó 7 libros. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque hemos conocido que en el tiempo de Jesús habían 2 formas de lo que conocemos ahora como Antiguo Testamento: la forma hebrea y la forma griega. La pregunta que surgió es, ¿cuál de estas 2 utilizó Cristo? La Septuaginta. ¿Cuál de estas utilizó los apóstoles? La Septuaginta. ¿Cuál de estas consideró San Pablo como escritura? La Septuaginta. ¿Cuál de estas tomó el apóstol Pablo como inspiradas por Dios? La Septuaginta. No es que los 39 libros no sean inspirados por Dios, pero a lo que San Pablo llamó también escritura e inspirado por Dios, también son estos 7 libros que forman parte ahora del Antiguo Testamento y que en aquel tiempo era la Biblia de los cristianos, porque lo único que existía era el Antiguo Testamento y la forma que utilizaron es la Septuaginta, que contenía y que contiene 46 libros. San Pablo lo llama escritura e inspirados por Dios. La Iglesia determinó, esto es el canon de toda la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, y el Concilio Universal, Concilio del Trento, en el año 1546. Segunda afirmación, fueron la Reforma Protestante que eliminó estos 7 libros. ¿Y de dónde está la evidencia? En este libro que compartí con ustedes. Porque eran inconsistentes a la doctrina protestante. Y luego llegan a decir que no hay ninguna cita bíblica en el Nuevo Testamento que cite a estos 7 libros que ellos le llaman apócrifos, pero que San Pablo le llama inspirados por Dios. Mis queridos hermanos, disfrutemos de la escritura. Disfrutemos de estos libros totalmente inspirados por Dios, que fueron utilizados por Cristo, por los apóstoles,
que San Pablo los llama inspirados por Dios y no vayamos con desconfianza, sino que vayamos a la revelación completa de los 73 libros, que son estos 7: Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Sirácides y Baruch. Este es Gabriel Castillo, tu amigo. Recuerda que si te gusta este contenido, suscríbete al canal, comparte el video y vamos a estudiar nuestra doctrina con un pensamiento crítico para poder tener las evidencias y mostrar que la doctrina de nosotros los católicos viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, como siempre, la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla.